usted sabe que siempre todo lo que se inicia, tratamos de iniciarlo con la bendición de Dios. Le vamos a decirle, Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre, por permitirnos apartar este tiempo, Señor. Gracias por darme un día más de vida, un día más de salud, un día más, Señor, en el cual puedo tener con vida también a mis padres, a mi madre, a mis hermanos, a mis familiares, Señor. Gracias por ese don de la vida tan maravilloso que tú nos das. Gracias por el don de la salud, Señor, porque en el día de hoy puedo andar libremente, Señor, puedo respirar, puedo moverme, puedo estar aquí en este lugar sin ninguna dolencia, sin ningún tipo de enfermedad, Señor. Eres tú quien nos da la salud, Señor, y solo cuando nos hace falta, Señor, quizás empezamos a valorarla como es realmente, Padre. Señor, ayúdanos a poder entender, a poder disponer nuestros corazones para esta palabra que tú nos quieres dar, Señor. Eres tú quien predicó ese sermón del monte y esa palabra es para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que seas tú ayudándonos a poder cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor. De pronto algún engaño del enemigo, Señor, que haya podido yo haber creído, Señor, y que esté viviendo de esa manera, Señor, enséñame a poder cambiarlo a la manera tuya, Señor, a la forma en la cual tú diseñaste, la forma en la que debemos vivir, Señor, cómo debemos comportarnos, y enviaste a tu Hijo único, Señor, a tu Hijo Jesucristo, a vivir según tus leyes, según tus mandamientos, y fue el único que fue capaz de poder vivir de esa manera, Padre. Por eso, por los méritos de tu Hijo, Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón contristo y humillado, Señor, sabiendo que nada es por mérito nuestro, sino que todo es por los méritos de tu Hijo, Señor. En el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir en esta tarde Mateo 5, versículo 13. Vamos ahí. El 13 habla de la sal, ¿sí? Y es cortico esa parte porque dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y odiada por los hombres. Pero fíjense que aquí el Señor nos compara con la sal, ¿cierto? Y creo que mi padre había hablado un poco de esto, les había dicho que todos usamos para la cocina, para lo que es, usamos la sal, para dar sabor, ¿sí? Pero la sal, ¿para qué más sirve? ¿Sí? Yo encontré que la sal servía para tres cosas. Y aquí dice que para dar sabor a los alimentos, ¿sí? Dos, dice que para la preservación de ellos, ¿sí? No sé si de pronto han visto que algunos colocan la carne en sal, ¿sí? Porque de pronto no se puede refrigerar o algo y entonces la empiezan a colocar en sal. Recuerdo que mi esposa decía que hubo un tiempo cuando empezó a fallar mucho la energía eléctrica en Venezuela, que no servía refrigerador ni nada de eso, y empezaron a usar ese método de mantener la carne en sal, ¿sí? Salada. Esa es la preservación de ellos. Y tercera cosa que provoca la sal es que la sal provoca sed, ¿sí? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Sí. Comen salado y empiezan a sentir necesidad de agua, necesito líquido, ¿sí? Entonces, vayamos con esas tres cosas que provoca la sal o que da la sal, ¿sí? Y veamos versículos similares. También en Marcos 9:50, de algo parecido a este versículo, pero en la escritura de Marcos dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mire, aquí me amplía un poco más. Marcos me está diciendo, tened sal en vosotros mismos, ¿sí? Y tened paz los unos con los otros. Ya me agregó algo más. Ahora vamos a ver qué dice Lucas. Lucas 14:34 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. El muladar es como un basurero, ¿sí? Como decir el basurero de su casa, que usted tiene en su casa. Entonces, para en ese caso los judíos se llamaba el muladar. Entonces, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, ¿cierto? Entonces ya me dice Lucas, me le agrega, el que tenga oídos para oír, que oye, ¿cierto? Aquí yo creo que todos tenemos oídos, ¿cierto? Entonces, habiendo hablado de eso, ¿por qué si somos sal empezamos a ser insípidos o empezamos a no dar sabor? ¿Por qué será eso? Por el día a día, ¿cierto? Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Y la palabra de Dios dice, ¿sí? La palabra de Dios dice
que el príncipe de este mundo es Satanás, es el diablo. El diablo gobierna este mundo, ¿sí? Y cuando alguien gobierna, empieza a hacer que las cosas funcionen como a él le place, ¿cierto? Como a él le gusta. Por ahorita que hablamos de gobernante, ya están viendo ustedes algunos cambios, ¿cierto? Porque el nuevo gobernante siempre quiere hacer las cosas a como él piensa, ¿cierto? Dios diseñó este mundo inicialmente con Adán y Eva, pero apenas entró el pecado, entró la maldición a la tierra, entró la maldición a la creación. ¿Qué pasó? Dios dice, el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo es Satanás, ¿cierto? Y entonces Satanás hace que todo lo que esté en el mundo, en lo que llamamos sociedad, en lo que llamamos medios de comunicación, en lo que llamamos prensa, en todo eso, pues están al servicio de Satanás, ¿cierto? Y entonces nosotros vivimos en un mundo que está diseñado por Satanás para que usted y yo entremos en pecado, ¿sí? El 95% de las noticias son falsas. El 95% son falsas. Habrá un 5%. Bueno, no he hecho ese cálculo, puede ser. ¿Sí? Pero entonces todo está diseñado para que usted y yo pequemos. Y muchas veces nosotros decimos, es que el diablo, ¿cierto? El diablo me hizo pecar, el diablo me metió el pie, el diablo me puso esta prueba para yo caer. Pero sabe que muchas veces somos usted y yo mismo. Porque nosotros tenemos una carne que peca, ¿sí? Porque bueno, está Satanás ahí como que mirando toda Cúcuta, mirando cómo es del salado, y dice, ¿y usted a quién cree que manda a los demonios el qué? ¿A quién será? Dirá, de pronto dirá, no, este no ni necesita mandarle al demonio porque él solito cae, ¿sí? Él solito empieza a meterse en lujuria, él solito empieza a meterse en borrachera, él solito empieza a meterse en peleas, él solito empieza a pelear con la mujer, a pelear con los hijos. Ese es lo tranquilo que ese solito se es piedra de tropiezo, ¿sí? Pero cuando usted y yo queremos hacer las cosas bien, de pronto a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de vivir, empezamos a ver que ahí empieza a haber como que choque, y a Satanás no le gusta, y ahí sí empiezan los demonios a ver, bueno, ¿y cómo hacemos que este man está como que queriendo salirse de eso, de andar en pecado, ¿sí? Y ahí es cuando, por ejemplo, un Job, que mira todo lo bueno que era Job, y entonces el diablo mirándolo va y le dice a Dios, y Dios dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y dice, sí, claro, ¿quién te sirve? Porque imagínese, ¿quién no te sirve Dios con ovejas, con ganado, con siervos, con muchos hijos? ¿Quién no te sirve así, Dios? ¿Sí? Y Dios le da permiso de que toque a todo lo que él había dado a Job, ¿sí? Le dio permiso. Y Job se quedó sin todo su ganado, sin todas sus ovejas, sin todos sus hijos, pero igual seguía adorando a Dios, ¿sí? Entonces el enemigo empieza a buscar, empieza a hacer piedra de tropiezo para esa gente, pero muchas veces nosotros mismos caemos por nuestra propia maldad que hay en nuestros corazones, ¿cierto? Y si el enemigo es quien gobierna, o sea que todo está destinado para que usted y yo pensemos en pecar. Las publicidades que hacen, que ustedes miran en las vallas, en el internet, en la televisión, son publicidades muchas veces que están pensadas en todo al ámbito sexual, ¿sí? Ustedes ven publicidades a veces que sacan a una mujer con poca ropa, con un café, y se dice que tiene que ver un café con una mujer semidesnuda, pero es lo que ven, ¿sí? Y en eso nos movemos todos los días. Usted va en el colectivo o va en la buseta, usted escucha siempre pura música de reggaetón, pura música de eso, y esas músicas no traen letras para nada buenas, ¿cierto? Solamente incita al pecado, incita a la maldad, incita a la promiscuidad, a los jóvenes a irse a esas cosas, ¿sí? Todo está diseñado para eso. Sus hijos van al colegio y ahora ¿qué les quieren enseñar? Ahora les quieren enseñar que no, es que usted niño, nació niño, pero usted no necesariamente tiene que ser niño. Usted puede escoger ser niña, o puede ser escoger las dos cosas, ¿sí? O puede ser binario, no binario, no sé qué más cosas se inventan. Y le empiezan a hablar de esas cosas, ¿cierto? No le pueden vulnerar sus padres, tienen que ser lo que quieran. Eso le quieren enseñar a sus hijos en las escuelas, ¿sí? Y su hijo llega a la casa y en la casa él dice, no, me merezco un descanso porque vengo a estudiar, voy a ver televisión, ¿cierto? Y en la televisión
se deja de pronto ver no sé, en ese tiempo que yo me acuerdo era Familias, Guerra y Paz, era algunas novelas, cosas así, y en las novelas, o en los cuentos inclusive, cuando uno veía cuentos de los hermanos Grimm, todo terminaba bonito hasta el momento en que decía esto, y vivieron felices para siempre, ¿sí? Idealizando el matrimonio, como que de ahí en adelante, después del matrimonio, todo es bonito y todo es feliz para siempre, ¿cierto? Y a la niña le hacían pensar en un príncipe azul, ¿sí? Y entonces nos idealizaban cosas, nos venden cosas a nuestra mente, que nosotros nos creemos. Pues todo está diseñado para eso. Por eso la sal, cuando empezamos a ser hijos de Dios, cuando empezamos a hacer la sal de este mundo, vamos haciéndonos insípidos, vamos perdiendo nuestra propiedad de dar sabor, porque dejamos de escuchar la palabra de Dios, de apartar tiempo para leer la palabra de Dios, y empezamos a vivir la vida y nos olvidamos de Él, y entonces nos dejamos llenar de información del mundo. Todos los días escuchamos solamente prensa, periódico, todo eso, pero la palabra de Dios la dejamos de pronto solamente para el domingo, ¿sí? El domingo que está el pastor como que es el que entiende mejor eso, dejémosle eso a él. Y el domingo que él nos diga qué es lo que tenemos que escuchar. Y entonces solamente una horita que estamos aquí escuchando la palabra de Dios van a ser de peso a todos casi 7 días completos usted estando bajo el dominio del enemigo, bajo todo lo que le quiera lanzar el enemigo, ¿sí? No puede hacer contrapeso. Por más que usted aquí diga, uy, verdad, es cierto, de pronto cuando estuve en las alabanzas sentí la presencia de Dios. Mira, sí sentí la presencia de Dios, o sí entendí que hay un Dios y debo cambiar. Pero si usted no sigue reforzando eso día a día, escuchando prédicas aparte, escuchando nuevas canciones, hoy les enseñé una nueva. Si no hace eso, pues el enemigo va a ganar, porque al día siguiente, el lunes puede que usted diga, uy, sí, todavía estoy con la prédica del domingo, como que me hicieron entrar razón, pero ya a medida que va llegando el martes, va llegando el miércoles, ya como que ya poco a poco la palabra se va agotando porque usted no la está calentando, no está llenando esa llama, ¿sí? Sino está dejando que ese fuego que se encendió en usted se apague, ¿sí? Se vaya pulverizando. Que la sal que hubo en usted vaya siendo insípida. Por eso vimos que Marcos decía que tened sal en vosotros mismos. Cuando ustedes van y buscan la palabra de Dios, hay sal dentro de ustedes, ¿sí? Porque cuando alguien le cuenta algo a usted, ¿sí? Y usted tiene palabra de Dios en su corazón, en su vida, en su mente, usted puede ayudarle a esa persona con la palabra de Dios, ¿sí? Pero si no hay sal en su vida, en su corazón, usted lo que va a empezar a darle es información del enemigo, ¿sí? Porque cuando venga alguien y me diga, a mí mira, no, es que estoy peleando con mi esposa, es que ella como que no quiere dejarse dominar, ella no quiere hacer caso. Y entonces yo voy y le digo un consejo humano, como, hermano, no se deje controlar. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaba casando, no me acuerdo quién, pero una persona que me dijo eso. Me dijo, Ronia, no se deje porque usted apenas se deje, ellas no van a soltar, o sea, lo van a tener así. Aprenda a demostrar quién es el que manda. ¿Sí? Ese fue el consejo que me dieron a mí. Pero fue un consejo humano, ¿sí? Un consejo desde la humanidad. Pero si yo no escuchara la palabra de Dios, si yo no fuera la sal verdadera, viviría mi vida con ese pensamiento. Ese pensamiento entró a mi vida y empezaría yo a actuar así con mi esposa, ¿sí? Y entonces empiezo yo a tratar de pasar por encima de ella y todo eso, y todo porque tengo ese pensamiento en mi mente, ¿sí? Pero si voy a la sal realmente que me dice, ¿qué me dice la palabra de Dios? Me dice algo completamente diferente. Me dice, esposos, también a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Y cuando ustedes ven a Cristo, acuérdense cuando estaban los apóstoles, los discípulos entre ellos, ¿sí? Y iban y decían, no, yo seré el primero. Allá cuando estemos en el reino de los cielos, yo voy a ser el primero porque es que yo soy el mejor de los discípulos, ¿sí? Y el otro decía, no, pero es que yo soy el que está manejando los impuestos, la política, eso. Yo voy a ser el primero en el reino de los cielos. Y Cristo vino y les dijo a todos, hermano, el que quiera ser el primero va a ser el último.
no quiere ser el primero, tiene que ser el servidor de todos. ¿Sí? Y entonces ahí como que ya se va es eso de querer ser el primero, de querer ser el que manda, de querer ser el que se impone, ¿cierto? Y el Señor nos dice, si en su relación, en su vida en pareja, usted quiere ser el primero, sea el que sirve. Si quiere ser el primero, sea el que está atento a las necesidades del otro. Qué contrario a lo que nos enseña en el mundo, ¿sí? Entonces, si queremos tener sal en nuestras vidas, acordémonos de que debemos ir a la palabra de Dios para tener sal, ¿sí? Porque si no, la sal se va a ir haciendo insípida. Usted escucha la palabra de hoy, se va con buena sal, se va con sal a su vida, a su casa, pero pasa el tiempo y esa sal se va volviendo insípida. Así que, hermanos, el lunes, el martes, todos los días, poder ir repasando, poder ir leyendo, ¿sí? Que de algo le ha de quedar a uno, algo le ha de quedar a uno. Y vamos alimentando esa sal, vamos haciendo que esa llama no se apague. Entonces, vamos a leer ahora el siguiente versículo. El siguiente versículo es el versículo 14. Y el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense que ahora, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que somos ¿qué? Somos la luz. ¿Y dónde se pone la luz? Debajo de la cama, ¿cierto? ¿O dónde la colocan? Ustedes tratan de buscar, el ángulo donde se vea todo, ¿cierto? ¿Por dónde sale el sol o dónde está el sol? El sol está en lo más alto. Está en lo más alto y alumbra todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la palabra de Dios? ¿Qué pasa con las cosas de Dios? Tratamos de ocultarlas, ¿sí? Y entonces de pronto no le decimos, no invitamos a los vecinos, no le comentamos a ellos la palabra de Dios, nos guardamos esas cosas, ¿sí? Sabemos que Dios está cambiando de pronto nuestra forma de pensar, inclusive ha cambiado algo a nuestra familia, pero no lo contamos. Nunca lo hacemos tema de conversación con los demás, ¿sí? Nos la guardamos, hacemos que la luz se coloque debajo de cualquier cosa, debajo de otra conversación, debajo de otro tema de pronto que nos parece más interesante. Porque muchas veces creemos que las cosas de Dios no son interesantes o no son dignas de poder hablarse y compartirse en una conversación, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa más? A ver, cuando hay, por lo menos estas obras que hacemos aquí, usted dirá, pero ¿por qué será que graban? ¿Por qué será que toman fotos? ¿Por qué será que suben al Facebook? ¿Por qué será que hacen esas cosas? ¿Sí? Y a veces hay gente que también responde a esas donaciones que hacen personas así, y que usted sabe que a veces la demuestran, ¿sí? Dicen, se construyó esto con tanto dinero, o se hizo tal, se donó mercados a tal lugar, ¿sí? Y la gente coloca ahí, escribe de pronto y le comentas a esas donaciones que hacen y le dice de pronto que tu mano derecha no sepa lo que se vuelve hasta con versículo y todo, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, el Señor no andaría tomándose fotos así, y le colocan esos comentarios a la gente que dona, a la gente que hace esas cosas, ¿sí? Y realmente a veces es por ignorancia de uno, porque esa gente que dona, esa gente que recauda dinero para poder ayudar a otra gente, tiene que rendir cuentas, ¿sí o no? Tiene que rendir cuentas de dónde se está yendo el dinero que están donando, ¿sí? Y eso le respondía a alguien llamado Dante que hace eso, y le colocan eso y él le pone, ¿cómo se nota que nunca hace nada? O que nunca has trabajado con dinero ajeno. Ayudas internacionales, ayudas internacionales, todo eso. Necesitan tener evidencia. Y el Señor le dice, la luz, coloquémosla donde todos puedan verla, ¿sí? Pero entonces la gente quiere que las cosas de Dios las coloquemos guardadas, apagadas, como que no, ¿sí? Entonces hay que saber entender esto, de que la luz siempre debe ir en la parte más alta,
¿Listo? Ahora en Juan 8:12, habla también de lo que estamos hablando en Mateo 5:14. ¿Sí? Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. En Juan 9:5, sobre esto mismo, sobre la luz dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo dice el Señor, yo soy la luz del mundo. ¿Y dónde se debe poner la luz? En lo más alto, donde más alumbre, donde más se ve. ¿Sí? Y en la palabra de Dios también dice de que lámpara es tu palabra en mi vida, o lámpara son nuestros ojos. ¿Sí? Lo que vemos, lo que hacemos, lo que vemos nos muestra hacia dónde vamos a ir, hacia dónde vamos a caminar. ¿Sí? Y si no tenemos luz en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad, si no tenemos luz, constantemente nos vamos a estar tropezando. ¿Sí? ¿O no les pasa? Cuando está de noche y no tenemos algo para iluminar y están buscando algo, que se cascan o se pegan en algún momento. ¿Sí les pasa o no les pasa? Porque no tienen luz, ¿cierto? No tienen cómo alumbrar. Cuando yo no estaba acostumbrado, yo digo lo mismo y ya me van a sacar aquí por también lo que. Pero ya ahora también en el cuarto para el baño, ya veo más yo. Entonces, en la oscuridad necesitas una luz, ¿cierto? En la vida cotidiana, en todos los días de maldad, de oscuridad, que están gobernados por el príncipe de este mundo, tú te necesitas a Jesús para que te ilumine hacia dónde necesitas ir, hacia dónde debes ir. El mundo siempre te va a estar diciendo hacia dónde debes ir, y Jesús también te va a decir hacia dónde debes ir. Pero tú escuchas el uno o escuchas el otro. ¿Sí? ¿Prefieres la luz o prefieres la oscuridad? Y ahora te tengo unos ejemplos. A ver, por ejemplo, enseñanzas del mundo y enseñanzas de Dios. Fíjense lo que dice el mundo. El mundo dice que la corrección física hacia los hijos es un delito de lesiones menos graves y que está incluido en el Código Penal. Entonces ya están empezando a enseñar, inclusive a veces los niños llegan diciendo, ay papá, usted ya no me puede pegar a mí, ¿sí? Porque usted puede ir para la cárcel. Aprenden esas cosas, ¿cierto? Y dicen esas cosas. Eso está enseñando el mundo a los niños y a los padres. Más que dice Dios en su palabra en Proverbios 3:12. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sí? Inclusive hay otro versículo que no lo coloqué, pero lo estoy recordando, que dice que dale al niño con la vara, pero que no llegues a matarlo. Fíjese ese versículo tan fuerte, ¿no? Porque muchas veces nos quieren quitar la corrección hacia los niños. ¿Sí? Y yo me acuerdo de las veces que a uno también le han corregido por las malas. ¿Sí? Y de alguna manera hemos crecido como buenos hijos. ¿Sí? Pero cuando empezó a quitarse la corrección a los hijos, empezaron a ver como que hijos más rebeldes. ¿Sí? Hijos que como que ya no respetan la autoridad del padre o la madre, sino que ya quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Sí? Entonces la Biblia nos dice una cosa, que corrijamos a nuestros hijos, que quien ama castiga, ¿sí? Y que el padre, como el padre al hijo a quien quiere. Pero el mundo nos dice, ojo que eso es delito, ojo que eso no se debe hacer. Usted no debe corregir a su hijo de esa manera. ¿Sí? Te está enseñando el mundo cómo debes tratar a tu hijo. ¿Cierto? Otra cosa que nos enseña el mundo. Dice, el mundo enseña que puedes elegir, bueno, lo había comentado, tu orientación sexual, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Después en Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxinia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Él no está diciendo, hombres y mujeres los creen. ¿Sí? Hay un pastor que dice, crearon a Eva, no a Evaristo. ¿Sí? Y el mundo nos quiere enseñar otras cosas a nuestros hijos. Aprueban esas leyes donde ya se vuelve ley de que en todas las escuelas deben enseñar eso. ¿Y qué hacemos usted y yo? Cada vez Satanás se vuelve más estratega, se vuelve más hábil para poder enseñar o sembrar lo malo en nuestros hijos. ¿Sí? Pero la palabra de Dios me dice, porque se entregaron a pasiones que no son con la naturaleza, sino son contra la naturaleza. Y ahí dice, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y Dios nos entregó una mente reprobada. Y una mente que es reprobada, que empieza a tener muchos pensamientos reprobados. ¿Sí? Te empiezan a exigir de que es necesario que nos casemos hombre con hombre, mujer con mujer, pero ahí no se queda. Luego empiezan a decir que ellos también tienen derecho a poder criar hijos, a poder adoptar hijos, ¿sí? Y hacer todas esas cosas. Pero el Señor está diciendo que los está entregando por esa laxinia, por eso, a tener una mente reprobada. Dice el Señor en su palabra. ¿Qué sigue diciendo? Otra enseñanza del mundo, a ver. Estaba pensando en una, ¿no? Para ver si me colaboran. Yo nada más tengo como 5. ¿Qué otra cosa enseña el mundo? Dice, estudia para que seas jefe, patrón, para que no te humilles. ¿Se han dicho alguna vez la frase? ¿No han escuchado la frase? ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Lo que les había comentado antes. Mateo 20:25 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vean que ahí dice el rescate por muchos, no dice el rescate por todos, ¿no? Para tenerlo en cuenta de pronto. Dice el rescate por muchos. Y el Señor nos está diciendo lo que ya habíamos hablado ahorita, ¿sí? Y quiere ser el primero que sea servidor de todos. ¿Sí? Como que diciéndole, bájale al ego, bájale al orgullo, que muchas veces tenemos. Y en la vida cotidiana nos pasa, porque muchas veces pasamos por muchas humillaciones, ¿sí? Quizás cuando se es empleado, cuando toca buscar el sustento, muchas veces decimos, deme trabajo en lo que sea. ¿Sí? Cuando buscamos trabajo en lo que sea, pues muchas veces los jefes se aprovechan de uno, muchas veces los jefes le ponen hacer muchas más cosas de los que sería para una sola persona, y terminamos haciendo trabajo como de 2 o 3 personas. Y pasa muchas veces eso, y entonces uno empieza a llenarse como de rencor, ¿sí? Como de guardaditos ahí, de que, uy, el jefe me dijo esto, pero yo no puedo contestarle porque necesito el trabajo, ¿sí? Y empieza uno a llenarse como de, uy, cuando yo sea jefe, Dios mío, ya quiero ser jefe, y quiero para ser yo quien esté dando las órdenes, ser yo quien esté colocándole trabajo a los demás, y siendo yo el más, ¿sí? Empieza a generarse en uno eso. Pero el Señor dice que quiere ser el primero, que sirva a los demás, ¿sí? Que sea el sirviente de los demás. Porque mucha gente se coge identidad en sus títulos, coge identidad en el apellido que tiene. No es que yo soy de apellido San Domingo, yo soy de apellido de Uribe, yo soy de apellido de Santos, soy de apellido de Certeza. Como tienen ese apellido, andan por la vida y después cuando los agarran en algo dicen, usted no sabe quién soy yo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo apellido. Cuando tengo mucha plata. ¿Sí? O no, uy, no, yo soy profesional, yo tengo tantos títulos. Había una que decía, no, yo no puedo ir a ese centro comercial. Nosotros trabajamos en el Picus. No sé si lo conozco. Cerca de los días, hay una entrada para el Picus. Y ese es un pasillo. Y
Y entonces, como esa señora se volvió profesional, se volvió no sé qué más habrá estudiado, decía que ya no podía pasar por esos pasillos porque qué iba a pesar la gente, ¿sí? Semejante señora comprando de pronto en un local de esos, ¿sí? Ahora ya ella tiene que verla solamente de pronto en ELA, de pronto en, ¿qué más que hay? En Coto, en esas marcas así. Como que ya dicen que ya no puedo ir para allá, ¿sí? Pues el Señor Jesucristo es el mismo Dios. El Señor sabía quién era y por ir a lavar los pies a sus discípulos no iba a dejar de ser Dios. ¿Sí? Él sabe quién es. Él no necesita la aprobación de los demás. Él sabe quién es y por eso vino a servir. Hizo todo lo que hizo y por hacer todo eso en ningún momento pensó que me iban a tildar de menos. Ya no van a pensar que soy Dios, ya no van a pensar que soy todopoderoso, que todo lo que decía es la ficción, ¿sí? Él no perdía autoridad por eso. Pero usted y yo pensamos que perdemos autoridad porque empezamos a hacer cosas de siervos, cosas de gente que atiende a otra gente, ¿sí? Entonces, como soy no sé, el que predica o algo, no puedo de pronto mover una silla, o no puedo ir a traer un agua, o no puedo hacer eso porque no soy el que tiene más rango, ¿sí? Pero el Señor nos enseña a ser servidores, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa enseña el mundo? Aquí dice, bueno, ya, yo creo que ya hago muchos spoilers, adelanto mucho. Aquí dice, no se deje controlar de su esposa, hágase respetar. ¿Sí? Y la palabra de Dios me dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como les decía, a mí este versículo me ayudó en mi relación de pareja. No puedo hablar mucho porque está ahí en la esquina. Ni mucho ni de más. No, mentira, pero sí me hizo caer en cuenta de eso, porque es que muchas veces, cuando hay algún problema o algo, pasa que a veces ninguno quiere ceder, ¿sí? Y a veces el problema es muy pequeño. Se puede solucionar con que alguno de los dos diga, perdón, disculpe, pero puede más el orgullo, el no querer bajar la cabeza, y estamos ahí como envalentonados, ¿sí? Y uno de hombre dice que el que tiene la culpa es ella y ella es la que debe pedir perdón. Y la mujer igual, el hombre es el que debe pedir perdón. Pero cuando podemos asistir a la iglesia, cuando podemos asistir en un lugar donde hablen de Dios, ¿sí? Estamos constantemente yendo, pues a nosotros nos pasó que precisamente pues tocaba ir a la iglesia. Y en la iglesia le hablaron a uno como que abrace a su esposa, busque a su esposa, abrácela, ore por ella. Y entonces ahí como que ya le bajan la guardia al uno o al otro y ya se piden perdón, ¿sí? Pero cuando yo tenía esa disputa de quién era el que debía pedir perdón, el Señor me muestra esta palabra y ya me dejó sin dudas. Porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y en la palabra de Dios también me dice, ustedes me aman porque yo los amé primero, dice Dios en su palabra, ¿sí? Ustedes me aman porque yo los amé primero. ¿Quién amó primero? Jesucristo, ¿cierto? O sea que si dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, si yo quiero amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia, ¿quién debe amar primero? ¿Quién debe perdonar primero entre el hombre y la mujer? Mi conclusión. No lo está diciendo la palabra de Dios, pero atando así me llevó a pensar eso. Y entonces, ya ahí se vuelve más difícil la cosa, porque ese es uno quisiera como que la que pida perdón es ella, ¿sí? Pero la palabra me dice, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia, y Cristo nos amó primero, para nosotros poder amarlos a Él. Entonces, hay que ceder, compañeros. ¿Sí? Me perdonará dependiendo del tiempo que tiene uno. Ah, sí. Le digo en el caso de que ninguno de los dos baja la guardia. Y otra enseñanza del mundo y otra enseñanza de Dios.
Pensando, ¿no? Ya dije 3 o 4, pero ya me quedan solo 2. Dice, hagamos esto sin que en el caso de los jóvenes, en el caso de los niños, dice, hagamos esto sin que sus padres se den cuenta. Ellos son muy aburridos, no entienden nuestra juventud. Se dicen entre los niños, entre los jóvenes, ¿cierto? Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora va para ustedes. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, uno de joven le pasa mucho eso, ¿cierto? Está con los compañeros y siempre arman planes que uno sabe que están mal y que uno no le va a dar permiso para hacer esas cosas, ¿cierto? Pero siempre la respuesta de ellos, ¿qué es? Tiene que pedirle permiso a su papá. Tiene que decirle a ellos. Ellos le van a decir que no, vamos igual, hagamos esto que va a ser divertido, ¿qué tal? ¿Cierto? Pero la palabra de Dios dice, aprenda a honrar a su padre y a su madre, ¿cierto? Y no de pronto no le añade y no dice, si sus padres se portan bien con usted, si sus padres son buenos padres, si se merecen su honra. No. Dice simplemente honrar a padre y madre. Los consideremos buenos o los consideremos malos. Pero siempre el Señor le dice, honren a sus padres y a su madre. ¿Sí? Y dice aparte, es el primer mandamiento con promesa. O sea que si honramos a nuestros padres y a nuestras madres, nos irá bien en la vida. Nos irá bien en las cosas que aprendamos, en las cosas que hagamos, ¿sí? De pronto si usted mira y dice, pero ¿por qué será que las cosas no me salen bien? O hay mucho tropiezo en mi vida. Pues miremos a ver si de pronto será que no estoy honrando a mi padre o será que no estoy honrando a mi madre, ¿sí? Podríamos mirar esa parte. Ahora fíjense en la última parte de este versículo que era lo que decía. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Amonestación de quién? Del Señor. Pero la disciplina que muchas veces queremos nosotros imponer en nuestros hijos, ¿qué es? La disciplina nuestra. La disciplina de cómo yo creo que son las cosas, pero no de cómo Dios ve las cosas o como Dios manda las cosas. ¿Sí? No sé si de pronto, no sé, creo que una vez les compartieron a ustedes. Mi papá estaba allá arriba, yo estaba ahí atrás escuchando nomás. Estaba él diciendo de que una vez como que llegué tarde o algo así, no me acuerdo. Y él estaba diciendo que tenía mucha rabia porque no llegaba y entonces él ya había agarrado la correa y ya estaba listo para cuando él llegara. Pero que en vez de eso pasó tanto tiempo y tanta fue la demora que le alcanzó a razonar y dijo, no, mejor le voy a poner aquí a que se ponga a leer. Y yo con ese cansancio hubiera preferido los correazos de acostarme a dormir. ¿Usted sabe qué es un sermón de mi padre? Es un sermón largo, ¿sí? Pero entonces ahí la corrección la estaba dando el Señor, la estaba dando Dios, ¿sí? La corrección de lo que yo hice mal, más no mi padre. Entonces aprendamos eso. De pronto, si la disciplina que estamos haciendo como padres será la disciplina que Dios quiere para nuestros hijos. Buena pregunta para con nuestra disciplina. Siguiente cosa que enseña el mundo versus lo que enseña Dios. ¿Han escuchado? Yo trabajé en Cácota de Velasco. No sé si alguno conoce. Cácota de Velasco queda a 1 hora de Pamplona subiendo, que es frío. Y allá, pues hay mucho campesino, mucha gente que siembra la tierra, mucha gente que cuida vacas, todo eso, ¿sí? Y yo escuchaba mucho a la gente decir de que para qué iban a ahorrar, para qué iban a guardar, si igual se iban a morir y nada se iban a llevar, ¿sí? Eso era lo que decían. Disfrutemos ahora que nada nos llevamos. Y no sé si ustedes conocen a un cantante que dice, por eso la plata que cae en mis manos.
Y eso parece como si lo hubiera escrito Dios, porque mucha gente está viviendo así. ¿Sí? Mucha gente agarra la plata y dice, se la gasta en bebida, en mujeres y bailando. Y allá en Cagua, pues yo construí junto con unos compañeros de allá del pueblo, y pasaba eso. Cuando les llegaba la plata, prácticamente casi que ese mismo día se iba casi todo. ¿Sí? O cuando le pagábamos a un proveedor de las maderas, un cortador de maderas, ese era el primerito que me decía eso, ¿no? Pero ingeniero, ¿para qué uno guarda cosas y eso no se lleva uno nada? No se lleva uno nada, eso es mejor pedérsela, disfrutársela a uno mismo. Y es dijo y hecho, el mismo día que le pagaba, ese día estaba todo borracho en la noche, estaba ahí todo ido. ¿Y qué me dice el Señor en su palabra? Proverbios 6:6 me dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Vean que Salomón, que era a quien Dios le dio sabiduría, y la Biblia dice que era el hombre más sabio y no habrá más sabio que él la sabiduría no le llegó porque de pronto al día siguiente se levantó sabio. ¿Cómo le pudo haber llegado la sabiduría? La palabra me dice, Salomón vio la hormiga. ¿Y usted y yo qué hacemos? La aplastamos. Miramos esas termitas, lo que construyen, y para abajo. Si llegamos como Godzilla allá, y a tumbar todo, ¿cierto? O las orinamos, los hombres orinamos esas cosas, Pero Salomón las vio, las detalló, miró la hormiguita, cómo de pronto iba, agarraba una hojita, agarraba algo y se devolvía a guardarla, ¿sí? Y esas hormigas también comen, ¿cierto? También tienen tiempo para construir las casas de ellos, ¿cierto? Sacan tiempo para todo, ¿sí? Pero una de las cosas que ellos hacen es que guardan. ¿Por qué? Porque son más sabios que nosotros y ellos dicen, caramba, no todos los días pueden ser días soleados. No todos los días pueden haber buen clima. Yo sé que algún día va a llover. Algún día vamos a tener temporadas de lluvia y todos los días lloviendo y no vamos a poder salir. ¿Qué debemos hacer? Guardar. Pero ¿qué es lo que hacemos los hombres? El que tenga miedo de vivir, que no nazca, hermano. Comamos y bebamos que ya nos tenemos que morir, y nos gastamos todo el dinero. Y nos gastamos todo el dinero el mismo día. ¿Cierto? Y se nos olvidó que tocaba guardar para el mercado, que tocaba guardar para la luz. Toda una quincena trabajando y en 2 horas ahorita ya se está yendo toda la quincena. ¿Cierto? Vean la diferencia que tenemos nosotros con lo que Dios nos dice y como el mundo quiere que vivamos. Porque el mundo quiere que vivamos así. ¿Sí? Entre la misma gente todos nos motivan a que vivamos así. Pero el vecino que va a decir, no, yo también, yo gasto lo mismo que se compra la ropa. Viene otro y disfruta y entonces vean, inclusive la Biblia nos habla también de que hubo un tiempo en el cual hubieron un sueño que tuvo un rey que vio 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, ¿cierto? Y no sabían qué era. Pero más José entendió por revelación de Dios de que eran 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Creo que se fue Nabucodonosor. Y entonces José empezó a guardar. Lo nombraron el más, después del rey, era el que tenía más poder, José. Y entonces era el que guardaba todo, empezó a organizar todo, a administrar, de tal manera que guardaban para que en esos 7 años no les faltara, inclusive pudieran vender a los demás pueblos. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con usted y con yo? ¿Qué pasó con nosotros cuando llegó un año de COVID? La vaca flaca y bien. Imagine cuántas temporadas de vacas flacas tuvimos. Casi 2 años, ¿cierto? 1 año y medio, 1 año y algo. Pero casi que nos derrumban. Inclusive hubo gente que de pronto sí quebró, todas esas cosas. Pero fíjese cómo no estábamos preparados para vacas flacas. Pensamos que todo el tiempo iban a ser vacas gordas o que iba a haber buen comercio. Aquí cuando el Bolívar estaba fuerte, ¿sí? Cuando yo me acuerdo la temporada era
abundancia total. Nos creemos en nuestra mente de que toda la vida va a ser así. El papá de mi esposa guardaba carne, ellos tienen un congelador pero grandísimo. Y ahí guardaban carne y un montón de carne. Eso hasta el perro y el gato comían carne. ¿Sí? Todos comían carne. Pero ese tiempo no iba a durar. Pero todo el mundo pensaba que el tiempo dura, eso iba a ser así eternamente, y así vivíamos, como si todo el tiempo iba a ser así. Y ese es el error del ser humano. Y David en su palabra me lo dice, y es una frase, es un versículo que estoy tratando de tener en mi mente presente siempre. ¿Sí? Inclusive lo tengo como parte del estado mío, de que está la foto de perfil de mi WhatsApp, y ahí está, sale eso. Y dice: enséñanos, Señor, a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? Parece una frase como que no tiene mucho sentido, pero es muy valiosa. ¿Por qué? Le estamos diciendo a Dios: Dios, enséñanos a saber en qué tiempo estoy viviendo. Señor, enséñame a saber qué es lo que estoy viviendo. Cuando yo sé qué es lo que estoy viviendo, me doy cuenta que mis padres están envejeciendo. Me doy cuenta que mi madre también está envejeciendo y que el tiempo les está pasando a ellos. Pero si no soy consciente de eso, estoy vivo todos los días como si ellos fueran eternos. Y entonces nunca los visito, nunca voy y les hago una llamada, nunca de pronto les hago un regalo, les doy algo, porque pienso que van a ser eternos, que siempre van a estar. Pero cuando yo le pido al Señor a que me ayude a contar mis días, y Él me dice: Ronnie, en tus días que estás viviendo, tu padre y tu madre están envejeciendo. Has apartado tiempo para ellos, ¿sí? En algún momento no van a estar. Y van a estar diciendo: ay, cuando estuve en ese tiempo que estábamos en Cumbres, que los tenías, ay, cómo quisiera volver a tener esos tiempos, Señor, para poder acompañarlos, para poder apoyarlos, para poder todo eso. Pero ya el tiempo no se puede devolver. Si el Señor me enseña a mí a saber contar mis días, a saber en qué día estoy viviendo, en qué día están viviendo mis papás, empiezo yo a saber y decir: uy, este momento lo puedo vivir de otra manera. En este momento puedo aprovechar que ellos están aquí y apoyarlos y ver que ellos sientan que estoy respaldándolos, que tienen mi apoyo, que tienen mi amor, que estoy con ellos. Para yo después no decir: ay, Señor, déjame retroceder el tiempo, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho tal cosa. No sabemos contar nuestros días, no sabemos en qué día estamos viviendo. Por eso David decía: Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, la sabiduría divina de Dios. Entonces, que Dios sea ayudándonos a saber en qué día estamos, que Dios sea de que la enseñanza de su palabra sea lo que nosotros hagamos. Creo que hasta ahí se me acabaron los paralelismos. No sé si alguno tiene otro más, algo que de pronto enseña el mundo y que la Biblia me dice lo contrario, me dice otra cosa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien tiene alguno? ¿O no? Nada. Si no hay, seguimos. Vamos apenas en el versículo 16, vamos para el versículo 17. Recuerden que estamos en Mateo 5, el sermón del monte. En el versículo 17 me dice: no penséis que he venido para abrogar, para derogar, para destruir la ley o los profetas. No he venido para eso, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor me está diciendo en su palabra. Inclusive lo que un día estábamos hablando con la señora aquí. ¿Recuerda que Jesús no vino a decirnos la ley no vale o la ley no importa? Jesús vino a cumplirla, porque usted y yo no podíamos cumplir. ¿Sí? Hay una parte de la palabra que dice
que aquel que incumpla en lo más pequeño, en uno solo de todos estos mandamientos, se hará acreedor de toda la ley, se hará merecedor como si hubiera incumplido toda la ley. Y ahí no podíamos cumplir nadie. Dice Romanos, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. ¿Sí? No hay uno solo que haya cumplido toda la ley. No hay alguien que sea merecedor de ese título. Por eso Jesús vino a cumplir todo eso. ¿Sí? Y en su palabra me lo está demostrando. Está diciendo que Jesús vino a cumplir toda la ley. Listo. Versículo siguiente. En el versículo 21 habla de la ira. Entonces, vemos que va pasando el sermón del monte y vamos avanzando. Hablamos de las bienaventuranzas, ¿sí? Ya lo hemos hablado varias veces, bienaventurado, el que llora, bienaventurado, el espíritu, todo eso. Ya pasamos por la sal, ¿sí? La enseñanza de la sal, la enseñanza de la luz de este mundo, ¿sí? La enseñanza de la ley, que la ley es perfecta y que Cristo vino a cumplirla. Y ahora el Señor nos habla de un quinto tema y nos habla de la ira, ¿sí? Y dice en su palabra: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, fíjese que aquí Dios le dice de que no mate, ¿cierto? De que la gente está mal en matar. Pero Jesús llega y le añade algo más. Porque para Jesús no solamente es lo externo, sino eres capaz de ver el corazón de la gente, el corazón de las personas. Entonces Él dice, lo importante no es lo externo, lo importante es lo que hay dentro de cada uno, ¿sí? Así usted no haya matado a su hermano físicamente, usted lo puede matar o puede herirlo con sus palabras, con su pensamiento. Dentro de usted ya hubo algo en contra de esa persona, y ya Cristo lo sabe, por tanto ya es pecado para usted, ¿sí? Antes tocaba hacer la acción, ¿sí? Matar, para uno ser culpable. Pero ahora Cristo dice, no, yo ya sé que en ti hubo maldad, ya tuviste ese pensamiento en contra de tu hermano, por tanto para ti eso es pecado. Entonces fíjense cómo Él como que dice, si ustedes creen que la ley es dura, más duro es la forma en la cual yo veo las cosas. Bueno, seguimos. Y fíjense aquí en el caso de la ofrenda, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y después a algo así y seas echado a la cárcel. Y es cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Le pide que el Señor nos dice, si tienes algo contra tu hermano, soluciona, ¿sí? Yo creo que varias veces he comentado aquí, les he dicho que nosotros hacemos todo lo contrario. Empezamos a hablar de ese hermano con otra gente y de último dejamos el hablar con él, ¿sí? No sé por qué somos así, pero así hacemos. Y el Señor nos dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él, ¿sí? En mi caso personal me pasó de que alguien tenía algo contra mí, pero uno le preguntaba, fíjate, ¿usted tiene algo contra mí? No es contra usted, con usted no es. Y ya después uno se entera porque, como habló con la familia, le comentaba a la familia, y obviamente pues en la versión de ella, con esa persona uno queda mal, y entonces esa persona ya está como brava con uno, y en algún momento explota y le dice, no, pero es que usted hizo esto, y esto. Y no, uy, menos mal no tenía nada que ver, ¿sí? Y entonces ya está contaminada mucha familia, ya está contaminada. Esa contaminación se pudo evitar si esa persona realmente hubiera sido sincera conmigo y me hubiera dicho, Ronnie, mira, es que pasó esto hiciste mal. Yo le hubiera dicho, bueno, tú hice esto, y me hubiera entendido, gracias, qué pena,
el hermano y hablarlo directamente, hacemos que más personas se involucren y que el problema se agrande. ¿Sí? Por eso el Señor nos corrige y nos exhorta a que primero se habla con la persona con la cual tenemos el problema o el inconveniente. Bueno, esas eran las enseñanzas de hoy. Espero que les hayan quedado algo de todo eso, que Dios sea sembrando esa semilla en cada uno. ¿Sí? Ahí sí, como quien dice, cada quien es tierra diferente, ¿no? Algunos venimos de pronto alegres, otros venimos de pronto tristes, otros preocupados, otros de pronto vienen, no sé, afanosos, que tienen algo que hacer, tienen algún compromiso después, otros vienen cargados, ¿sí? Otros se confiesan aquí. Venimos de diferentes formas, ¿sí? De diferentes formas venimos. Pero el Señor en su palabra empieza así como quien en el campo, a lanzar su semilla. ¿Sí? A lanzar su semilla y algo de eso que sea el Señor haciendo que entre en su vida y algo cambie. ¿Listo? Entonces vamos a, los que puedan colocarnos sobre sus pies, vamos a orar, vamos a darles gracias por este tiempo. Así que Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra siempre es digna, Señor. Tu palabra siempre es luz para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esa sal de tu palabra, Señor, esté en nosotros, Padre. Que no solamente vengamos a tener luz, vengamos a tener sal en este lugar, Señor, sino, Señor, que también en nuestros hogares, que también en tiempo a solas, podamos hacer uso de esa sal de tu palabra, Señor, llenarnos de sal, llenarnos de luz, Señor. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, Señor, ha diseñado el mundo, ha diseñado todo para que la información sea maldicha, Señor, para que todo nos lleve al pecado, Señor, para que nuestros hijos aprendan malas cosas y se crean sus mentiras, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a que la luz de tu palabra, a que la sal de tu palabra, Señor, yo se la pueda transmitir a mi hijo, yo se la pueda transmitir a mi esposo, a mi esposa. Yo pueda hacer la sal, Señor, para esas personas, Señor. Ayúdame, Señor, a llevar tu palabra a todo lugar, Señor. Que no solamente se quede tu palabra en estas cuatro paredes, Señor, sino que salga, sino que vaya a todo lugar, Señor, sino que esa palabra tuya a través de mí llegue a otros compañeros de trabajo, llegue a otros familiares, llegue a otras personas, Señor. Que sea tu palabra, Señor, como lumbrera puesta en lo más alto, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder rendirnos ante ti, Señor, y apartar tiempo para ti, Señor. Muchas veces las ocupaciones, el día a día, nuestro trabajo, las cosas de la casa, Señor, del hogar, hacen que de último te dejemos a ti, Señor, y muchas veces no tienes un tiempo en nuestra agenda diaria, Señor. Perdona, Señor, esa falencia, Señor. Perdona, Señor, nuestra parte en el progreso, Señor. Perdona, Señor, que no ponemos de nuestra parte para buscarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte todos los días, Señor. Ayúdanos, Señor, a que todos los días, así como Job, que oraba por sus hijos, Señor. Si tenemos hijos, todos los días debemos orar por ellos. Job decía, quizás hoy hayan pecado mis hijos, quizás hoy hayan hecho algo malo, y así ofrenda por sus hijos. Que la mañana, que todas las madrugadas que encuentran a unos padres, a unas madres, orando por sus hijos, orando porque les vaya bien, orando porque no vayan a caer en ningún vicio, en ninguna tentación, en ningún mal paso, Señor. Que nos encuentren de esa manera. Muchas veces vivimos de bendiciones que nos ganamos por nosotros mismos, pero también vivimos a veces de bendiciones prestadas. Esas bendiciones prestadas son las bendiciones que ganamos porque nuestros padres están orando por nosotros. Había momentos de mi vida, de mi juventud, en que no sabía por qué me iba bien a pesar de que estaba obrando mal, a pesar de que estaba cometiendo pecado, a pesar de que estaba haciendo las cosas mal. Igual el Señor me seguía bendiciendo. Pero un día me topé con mi madre orando por mí, la escuché, de pura casualidad me levanté temprano y escuché a mis padres que estaban orando por mí. Y me di cuenta que quizás no estaba yo viviendo bendiciones por mis propios méritos, sino porque mis padres estaban orando todos los días por sus hijos.
De esa misma manera, Señor, que los padres y madres que cumplen rezagados, Señor, ponen por sus hijos. Que sea, Señor, derramando bendiciones sobre cada una de esas criaturas, Señor. Que seas tú protegiéndolos y cuidándolos con tus ángeles. Padre Santo, colocamos en tus manos cada familia, colocamos en tus manos, Señor, cada área de cada familia, Señor, el área económica, Señor, que tú seas bendiciendo, que tú seas tú sustentando, que tú seas dando la salud necesaria, Señor, para que podamos todos los días poder trabajar, todos los días poder traer el alimento, Señor, a nuestro hogar, que nunca falte el pan, Señor, en nuestra casa, Padre. Muchas veces damos por sentado un desayuno, damos por sentado un almuerzo, o una cena, Señor, una media tarde, una media mañana, Señor, pero no nos damos cuenta que somos más privilegiados que mucha gente que quizás no comen un día o no comen 2 días, Señor. Mucha gente que quizás vive en medio de sus mismas heces, en medio de sus mismas desechos, Señor, como la gente de África, de pronto, Señor. Pero tú nos tienes, Señor, viviendo mejor que muchas personas, Señor. Enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos a formar dentro de nosotros un corazón que sea agradecido a tus bendiciones, Señor. Que podamos nosotros decirte gracias, Señor, por un techo. Gracias, Señor, por un alimento. Gracias, Señor, por un día más de vida, por un día más de salud. Gracias, Señor, porque salgo de mi casa y no sucede nada, ningún accidente, no sucede ningún robo, nada de eso, Señor, sino que volví sano y salvo a mi casa, Señor. Enséñame a darte gracias por esas cosas, Señor. Por poder tener todo mi cuerpo bien, Señor, por poder saltar, por poder caminar, Señor. Porque cuando estuve con el tema del miedo, Señor, y no podía caminar, ¿cómo hablé de esos tiempos en los cuales caminaba, Padre? Por eso te doy gracias, Señor. Enséñame a darte gracias por todo, por los padres que me diste, porque no los escogí, tú me los asignaste, Señor. Tú asignaste a mi padre, a mi madre, Señor. Cada uno sabe que fue la mejor elección para la vida de cada uno, Señor. Enséñanos a honrarlos, a respetarlos, Señor, porque es un mandamiento con promesa. Es un mandamiento que tú nos das, el honrar a nuestros padres, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir de tal manera que podamos saber en qué día estamos viviendo, Señor. En saber que no somos eternos, que no van a estar eternamente nuestros padres, que no van a estar eternamente nuestros hijos. Y las personas con las cuales vemos todos los días, quizás al día siguiente alguna de faltar y no sabemos quién va a ser. Enséñanos, Señor, a poder llevar tu palabra a todo lugar, Señor. Quizás esa persona necesitaba esa palabra y lo callé. Y yo guardé silencio, Señor. Enséñame a llevar tu palabra, Señor, a todo lugar. Enséñame, Señor, a ser manso y humilde de corazón, Padre, como lo eres tú, Señor. Cada vez más que nos parezcamos a tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Nos diste el ejemplo a través de Él. Él vivió una vida, Señor, perfecta, una vida que cumplió con todos tus mandamientos, con todas tus leyes, Señor. Y por los méritos de tu Hijo, es que el día de hoy podemos tener nosotros vida. Que nosotros con nuestras fuerzas no podemos, Señor, pero tu palabra dice que nos revestimos de su santidad, que nos revestimos de su gloria, Señor. Nos revestimos de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Y cuando tú vas a bendecir, no ves nuestra maldad, no ves lo malo que somos, sino nos bendices porque tu Hijo cumplió contigo, tu Hijo te complació, tu Hijo hizo todo, Señor, lo que tú querías que nosotros hiciéramos. Por eso, a través de los méritos de tu Hijo, que nosotros tenemos vida y vida eterna, Señor. Somos coherederos con Jesucristo, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Gracias, Padre. Eres maravilloso, eres bondadoso. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona, Señor, lo malo que hemos hecho. Haz, Señor, que podamos pedirte perdón todos los días, Señor. Que como un espejo que se mancha, Señor, que se ensucia, podamos todos los días llegar a nuestras casas y poder limpiarnos con la sangre preciosa de tu Hijo, Señor. Que nunca nos confiamos, Señor. Que no creamos que esto es que siempre vamos a andar en reflexión, que nunca vamos a caer en pecado, que nunca vamos a hacer algo malo, Señor. Sino que somos personas que creemos en ti, Señor, personas que te amamos y sabemos que cuando caemos tú nos levantas, Señor. Que cuando pecamos, Señor, está la sangre de tu Hijo limpiándonos. Y todos los días debemos limpiarnos. Todos los días debemos confesar nuestros pecados delante del Señor. Todos los días debemos decirle al Señor que nos perdone por lo malo que somos, por lo malo que hemos hecho. Y que nos limpie y que nos haga más blanco que la nieve, Señor. Colocamos todo en las manos de su Hijo amado Jesucristo, colocamos este tiempo y que seas tú devolviendo nuestros hogares, haciéndonos retornar nuestros hogares sanos y sanos. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, un aplauso para el Señor, para el Dios.